Hola, os voy a hacer unas preguntas sobre la posguerra y sobre vuestra vida. Muy bien, cuando quieras. Entonces, primero, ¿cuándo nacisteis? Yo nací en 1949. Y yo en el 52. ¿Y dónde? Yo nací en Málaga. Vivían mis padres en Ceuta, pero mi madre, para tener los hijos, siempre iba a Málaga, al hospital donde ella había trabajado. Yo nací un poquito más arriba, en el norte de Extremadura, en un pequeñito pueblo que se llama San Martín de Trevejo. Yo nací en 1943 en San Sebastián. ¿Y tú, Aitana? Y yo en la gran capital de Urnieta. ¿Cuándo? El 7 de octubre de 1940. ¿Y con cuántos años inmigrasteis aquí? Yo había hecho la comunión con 7, tendría 8 y medio, más o menos. Sí, más o menos. Vinimos a San Sebastián. Y yo me vine con 11 años con un hermano que llegamos a Donosti el día 31 de diciembre de 1963. Mis padres sí emigraron de Cataluña. Después de la guerra vinieron aquí. Sí. Entonces pasasteis la posguerra. Sí, aquí, sí. ¿Y vuestra familia luchó en la guerra, vuestros padres? No, mi padre No. no luchó en la guerra. Sí, mi padre le cogió como si fuera la mili, o sería la mili, y estuvo en un barco. Estaba embarcado y curiosamente no sabía nadar y pasó la guerra en un barco de guerra, claro. Mi padre sí estuvo, y entre la guerra, la mili, porque le tocó todo junto, y la reserva, en total fueron 9 años. ¿Vuestra familia pasó hambre? No, a ver, no lo sé, yo creo que no, pero porque mis padres, sobre todo mi Aitana, no le gustaba mucho hablar de. Mi madre hablaba más, pero le echaba un poco de fantasía y tal. Sí contaba cosas, pero no de la comida. De la comida no se quejó mucho, sí, que el pan era pan negro y cosas así, y que había cartillas de racionamiento. Pero hambre, no recuerdo. O sea, ahora si viviese mi madre, a lo mejor te podría decir que quizás sí, no lo sé. Por mi parte sí. Por mi parte yo sé mucho de todo lo que me contó mi padre de la guerra, que me contó muchas cosas, de la posguerra, de lo mal que lo pasaron, y sí que se pasó hambre. No sé decirte exactamente si pasó hambre. Lo que sé es que había mucha carencia de cosas. Alimentos, Había que ir a la tienda con un con una racionamiento, cartilla porque había racionamiento, con un papelito. sobre todo de aceite, azúcar, Sí. Cosas importadas de ultramar. ¿Os acordáis de algo que os contaron vuestros padres o...? Sí, yo tengo cantidad de anécdotas como muy simpáticas. Mi madre, en la posguerra, no en la guerra, en la guerra salvó a su padre porque entraron a su casa y metieron la mano en una bolsa de pan, que antes en muchas casas la bolsa de pan la tenían colgada detrás de la puerta de la cocina, y entraron a un registro que entraban y metieron la mano y sacaron una pistola, que por supuesto no era de mi abuelo, no era del padre de mi madre, y se lo llevaron a mi abuelo, y se lo llevaron para fusilarlo, porque no hacían en aquel momento no les hacían ni juicio. Y cuando llegó mi madre del hospital, que estaba trabajando de comadrona, pues todos llorando, mi abuela, su madre llorando, las hermanas que estaban, ¿pero qué pasa aquí? Porque se han llevado a papá, porque es a papaito, se lo han llevado y lo van a fusilar. ¿Cómo que lo van a fusilar? Salió corriendo al hospital y conocía algún médico, lo que sea, y con una ambulancia fueron a donde normalmente los fusilaban. Llegaron allí, lo agarraron, lo metieron en la ambulancia y lo salvó. Eso sí me cuenta, o sea que lo pasó bastante mal. Mis padres hablaban muy poco de la guerra. No eran políticos.
Yo sé que mi padre tuvo problemas porque en aquella época mi padre era rico, aquí en Urnieta. Tenía comercio, es una casa elegante, incluido piano, quiere decir que la educación que había en nuestra casa era de bien. Yo sé que, supongo, la izquierda, sí que mi padre se marchó de Urnieta y estuvo instalado en la costa, más bien en la zona en concreta en Zarauz. Y un amigo que era de izquierdas, creo que le salvó, creo que le salvó, si no iban a por él. En cierta ocasión los aviones habían bombardeado la zona donde estaban y entonces el cable, porque la comunicación toda iba por cable, por suelo, que tendían el cable, y estaba de telefonista. Y entonces vinieron, bombardearon y le destrozaron toda la línea telefónica. Por lo tanto tuvo que ir otra vez y empezar a volver a atender la línea. Cuando la estaba atendiendo me contaba de que vio venir los aviones enemigos. Entonces cerca había un árbol y tuvo dos opciones: o me tumbo a ras de suelo o me subo al árbol. Y le dio por subirse al árbol. Y cuando se marcharon, terminaron de bombardear, al bajar me dijo que todo el suelo estaba todo ametrallado y todo el tronco del árbol, de una altura de 1 metro y pico, de 1,5 metros para abajo, estaba todo lleno de metrallas. Entonces parece ser que lo que habían soltado, por lo que me contaban, eran bombas pues de metralla, ¿vale? Y otra vez le habían destrozado todo el cable, con lo cual tuvo que volver a echarlo. ¿Y dónde vivíais? ¿Cómo eran vuestras casas? Bueno, nuestra casa era una casona buena, que era la que ahora mismo tenemos ahí. Ahí vivíamos. Y yo vivía en San Sebastián, cerca del Buen Pastor, o sea, en el centro de San Sebastián. Vivía en Donosti, en el Monte Urgul, porque mi padre era vigía y estaba en la atalaya y vivíamos allí. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Dónde vivía? Pues eso, Sí, pero en una casa, en un piso. Sí, nosotros tuvimos mucha suerte porque la casa del Monte Urgul era como una villa y entonces cuando muchísimas casas no tenían ni baño, nosotros teníamos baño y aseo y lo único que vivíamos en la mitad del monte. Y cuando llegué a San Sebastián, pues bueno, estuve 2 o 3 días con el hermano en Lasarte y luego ya empezamos a vivir ya en Rentería. ¿Y teníais camas y habitaciones para todos? ¿O? No, yo sí, yo tuve mucha suerte. Nosotros sí compartíamos una habitación, mi hermana y yo, y mi hermano dormía en otra y mis padres en otra, y mi padre tenía, aparte de la casa, en la parte de arriba un despacho, pero era diferente. Nosotros cuando vinimos a San Sebastián, a Donosti, mis aitas estuvieron dando la vuelta por todas las vigías y escogieron esa y tuvieron la suerte porque tenían conocidos en el ministerio y tal que les dieron esa vigía y era su trabajo y su vivienda y estaba muy bien para aquella época, incluso para ahora. Era una casa que ya no existe, es una pena, pero era muy bonita. ¿Y vosotros? La Moñi tuvo más suerte que yo. Nosotros teníamos 3 habitaciones, la cocina y el baño. En una habitación pequeña y aguardillada había 2 camas. En una dormía una abuela y en la otra dormía otra abuela con mi hermana. Para ir a la habitación nuestra teníamos que pasar por la habitación de mis padres. Era una habitación intermedia y de una se pasaba a la otra. Y en aquella había otras 2 camas, una más grande que la otra. En la más grande dormíamos 3, en la misma cama. Y en la otra, 1. Era un primo que vivía y también pues, estuvo allí hasta que se casó y luego se fue para Logroño. Y en alguna ocasión que vino uno del pueblo para ayudarle, porque no tenía dónde ir tampoco,
Pues en aquella cama pequeña dormíamos otros 2, 3 y 2. Bueno, pues empezó así. Entonces montaron en casa un almacén, o sea, estanterías. Había dos habitaciones, la habitación más grande de casa y otra más pequeña, llenas de estanterías con género, para poder servir inmediatamente a los clientes. Y nosotras, mis hermanas, incluso mi hermano, teníamos 2 habitaciones alquiladas a una vecina y a la noche ¿En el piso de arriba? No, en el portal de al lado. Teníamos el que portal de salir al a la lado. calle, ir al otro portal y eso. Y entonces, pues dormíamos fuera de casa. Mis padres se arruinaron. Durante la guerra tuvo saqueos. Mi padre compraba mucho material del extranjero, de Alemania sobre todo. Yo sabía que venían los representantes, algún representante de mi padre siempre decía que los domingos que solía venir a visitarle para hacer el pedido. Solía vender, mi padre era quinquillero, era vendedor de guadañas, de achurras, de material albarcas, material para el casero. Entonces lo que funcionaba aquí era el caserío. Pantalones de mahón, ¿no? ¿Se llama mahón? Mahón, sí. Mahón. Entonces mi padre trabajaba mucho y ganó dinero. ¿Qué pasó? Que durante la guerra yo recuerdo que decía que le habían robado 2 vagones completos. 2 vagones completos de material. Con lo cual ya empezó su problema económico. Y esto es lo que yo observé. Llevamos, cuando yo tendría 8 añitos, ya mi padre tuvo que hacer, la casa era grande, hizo la mitad para vender la mitad y quedarse con la otra mitad. ¿Qué pasó? Que no vendió. No pudo pagar las deudas y le quitaron la casa. Toda la casa. Pero, como él hizo la obra de la mitad de la casa y la otra para vender, el que le compró nos alquiló la mitad. Entonces estuvimos. ¿En qué comodidades? Yo tenía 4 hermanas, ¿no? Sí. 4. 4 hermanas. Y 2 chicos, 6. Y 2 chicos, 6. Y el padre, 7. Y la madre, 8. En 2 habitaciones. Bueno, también. pues yo recuerdo que cuando empecé a trabajar a los 10 años, yo dormía en la esquina, cerca de la ventana, había una separación de un toldo, una separación de toldo. Dormía mi madre con 4 hermanas. Y mi padre con otro hermano. Solo teníamos 2 habitaciones, una cocina, una terraza muy guapa y un balcón. Y también teníamos, pues eso, un jardín, que existe todavía para nosotros eso. ¿Y en casa en qué idioma hablabais? ¿Perdona? Euskeraz. ¿En qué idioma hablabais? En mi casa catalán. Yo en euskera. Pues en castellano. Entonces, cuando yo vine a Donosti, en el cole no se hablaba euskera. ¿Y vosotros? Nosotros siempre en castellano, pero cuando estábamos en casa con mis padres hablábamos lo que es conocido, donde nosotros nacimos, como la fala, que es un idioma hablado pero no escrito, y solamente se habla en 3 pueblos, pero es un idioma. ¿Ibais al colegio? Sí, yo iba al colegio del Monturgul, ya te he comentado, era un colegio público, y ¿qué significaba? Pues sí, eso es una cosa, creo que será de posguerra. Cuando entrábamos teníamos que ponernos, cuando tocaba el timbre, no sé si era el timbre o una campana, me parece que era una campana, sí, una campana. Nos poníamos todas en fila y teníamos que poner, al principio nos hacían ponernos una mano encima del hombro de la otra, pero luego ya al final entró una directora catalana y dijo que no, que aquello le parecía de soldados y fuera. Pero teníamos que cantar un himno que era Gloria, Gloria, los hijos de la patria y cosas así, sí. Y en el cole otra cosa que te voy a contar muy rápido, que también era una cosa de posguerra, que a mí no me gustaba nada, las que se quedaban a comer, yo me quedaba de vez en cuando hacía mal tiempo, que la directora me obligaba para que no subiera hasta la vigía, hasta nuestra casa,
pues nos daban de merendar, nos daban de comer, que no me gustaba la comida, pero bueno, pero luego nos daban de merendar. Y la merienda era o queso, un queso amarillo, o chocolate. Y yo siempre cambiaba. Si tocaba queso, le decía a alguna de ahí, cuando toma el queso, cuando toque chocolate me lo das. El chocolate le llamaban chocolate de tierra, que lo masticabas y parecía tierra, pero a mí me gustaba más. Y el queso aquel no me gustaba nada. Y a media mañana también daban, tenías que ir con tu taza y venían con una jarra, una tetera o una cafetera echando leche, y era leche en polvo, que hacían leche calentita y te daban un vaso. Y todo eso era que lo habían mandado, por lo visto, los americanos. El plan Marshall. ¿Al colegio? Sí, sí, yo iba Unas ganas terribles tenía yo de ir al Yo colegio. iba al colegio de monjas, a un colegio de monjas que estaba cerca de casa. Sí. Y yo también al colegio de monjas hasta los 7 años. Como éramos tan buenos que nos echaron a la calle. Las monjas nos echaron a la calle a los 7 años. Entonces era así, en mi colegio cuando yo empecé también había niños, pero en cuanto a los 7 años, cuando hacías la comunión, los niños ya desaparecían de allí. Éramos malos. Ya no, solo quedábamos las niñas. Cuéntale en alguna ocasión lo que la profesora, la monja te dijo, contesta esta pregunta. Sí, bueno, pues pasó, sí, bueno, en clase de matemáticas, pues la monja estaba hablando de un tema, ¿no? Y yo me puse a hablar con la chica que tenía al lado. A ver, señorita Cardona, ¿me puedes tú explicar qué es lo que estoy diciendo yo aquí? Y cogí y le dije, pues está diciendo esto. Le dije todo. Se quedó. Dice, es la primera vez que veo a una persona hablando y que se entera de lo que yo estoy diciendo. O sea, la dejé patidifusa, vamos. ¿Con qué jugabais cuando erais pequeños? El diablo, la cuerda, las tabas. Y yo, a ver, a mí no me compraron ni patines ni bicicletas, pero a mi hermano, que era más pequeño, casi 6 años y pico más, le compraron una bicicleta y no llegaba. Entonces me aprovechaba yo. Le pusieron unos tacos de corcho para que llegase a los pedales y yo ya iba fatal, porque ya... Pero patines no tuve nunca, ni patines, y creo que por eso siempre he sido como más bien miedosa en las atracciones y tal, los juegos así de... Pero jugaban a cromos también. Los chicos ya te contarán, Tato, a lo que jugaban. Mira, era curioso porque yo creo que en todas las partes de España, en las diferentes épocas en que nos comunicáramos los chavales, se jugaban a los mismos juegos prácticamente. Nosotros jugábamos a los cromos, jugábamos con las chapas, jugábamos con las peonzas, ¿vale? Jugábamos al inque con palos, hincábamos y al final el otro tenía que salir corriendo donde fuera su palo. Jugábamos a las canicas y luego jugábamos a la raya que se ponía en el suelo, se ponía uno de burriquito y todos tenían que hacer lo primero que hacía el que saltaba por primera vez. Y se iba desplazando cada vez más. O te apoyabas en una pared y jugábamos al burro. Todo el mundo se iba poniendo encima hasta que el burro se caía. Al gallito inglés. Pero curiosamente, y luego jugábamos con un guiador y un aro, que íbamos por la calle o por la carretera y guiando. Pero yo creo que eso lo jugaban todos los chavales de todos los sitios. Es posible, sí. Bueno, pues normalmente era a la comba. A la comba, luego solíamos jugar haciendo carreras de chapas con los chicos. Dibujaban un circuito por el suelo con tiza y nosotros con las chapas ahí teníamos que ir. Pintábamos las chapas de colores, cada una pintaba de un color como quisiera, y allí solíamos hacer carreras de chapas. Y así. Y a la pelota también solíamos jugar, en el colegio jugábamos mucho al brilé, con balones y así. Teníamos un columpio también en el cole. Lo nuestro principalmente era, cuando salimos del recreo, en la plaza de Urnieta,
con un balón dando patadas. Ya más mayores, ya fuera de la escuela y cuando ya teníamos ya 18 años, lo que sea, pelota, a partir de los 15 bicicleta, pero ya corriendo en bicicleta y ya con aficionados, o sea que hasta los 19. Pero en la escuela yo creo que lo único que se hacía, el deporte que se hacía era pelota, pero generalmente balón o correr, sí, correr también. Sí, yo en el colegio formaba parte del equipo de balonvolea. Vale, sí. Sí, balonvolea es en castellano. Sí. Ah. No tengo por qué de decir Que en sí, inglés. sí. Vale. ¿Os acordáis de alguna gamberrada que hicisteis cuando erais jóvenes o pequeños? Yo era muy formal. Pero, no sé, algo. ¿No te acuerdas? O algo, no sé. No, ahora en este momento no recuerdo. ¿Y tú, Aitona? No, de la escuela hasta los 10 años no, yo no recuerdo. No. Y fuera de la escuela tampoco... Ninguna. No recuerdo. Hombre, sí que tengo una anécdota, que es un amigo mío, que era un domingo, yo subía de casa a la plaza y alguien me chiva y me dice, oye, le han pegado a tu hermano una somanta de tortas. ¿Quién le ha pegado? Pues voy a decir el nombre, Juan María Arizmendi. Subo a la plaza, vi que estaba allí, le digo, ¿tú por qué le has pegado a mi hermano? No, porque no sé qué, no recuerdo muy bien qué es lo que me dijo. Yo iba en plan bravucón, ¿eh? Dime, ¿por qué le has pegado a mi hermano? Le empecé a empujar. El tío dice, ¡ay, es que no tenéis dinero! ¡Es que no tenéis dinero! ¿Cómo dices? Joder, le di una somanta de cacharrazos. Pobre chaval. Lo dejé asqueado, ¿eh? Lo dejé pisoteado. Tenía mi edad, ¿eh? No era más pequeño que yo. Era más joven. Arizmendi, Juan María, un año. Un año o dos Un año. más joven que tú. A los 10 años, ¿qué va a ser? Que tenga 10 o que Hombre, tenga pues 9. se nota, de 8 a 10 se nota. Bueno, me da igual, pero él no tenía ganas de pegarme. Yo sí. O sea, esa es la gamberrada más grande que yo he hecho. Un montón de ellas, pero ¿Alguna que... así es que ahora mismo para hacer la petaca en la cama, que eso ya lo habréis hecho Sí, vosotros pero también. de colegio. De colegio, gamberrada. O sea, ahora mismo seguro que tuve que hacer más de una. Que yo parecía muy buena, una niña muy buena, pero por detrás sí, alguna, pero no me puedo acordar. ¿Tú te acuerdas de alguna de colegio o de...? Yo me acuerdo, bueno, vamos a ver, yo me acuerdo de una muy curiosa, que no sé lo que hicimos. El caso es que nos dejaron a 3, los encerraron en la clase y no nos dejaron ir a comer. Por lo tanto, allí los 3 encerrados, mirando a ver por dónde podíamos salir, pero no podíamos salir por ningún ventanuco, por ningún sitio, ¿no? Porque había rejas. Y después de comer, pues todos los chavales, claro, a ver a los castigados, pues alrededor de la clase, pues riéndose de nosotros. No sé lo que hicimos. ¿No te acuerdas? Los otros por la tarde se fueron a sus casas. Y yo dije, bueno, yo también me voy. Y me dice el profe, tú te vienes conmigo, el maestro, era el maestro. Me dice el maestro, tú te vas conmigo a mi casa. Digo, joder. Me llevó castigado con él a su casa. Y tenía una casa con un jardín grande detrás. Y entonces le llamó a su mujer y le dice, oye, prepárame un bocadillo porque aquí hay uno que tiene mucha hambre. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me baja el bocadillo una chavala guapísima, preciosa, rubia, y estuvo todo el tiempo conmigo mientras me comía el bocadillo. Cuando terminé de comer el bocadillo, le dice su tío, tú para arriba. Digo, no, si a mí no me molesta, esta para arriba. Y al día siguiente fui otra vez castigado. Yo ya iba contento, porque me iban a dar un bocadillo, pero yo me había ido a comer a casa. Me iban a dar un bocadillo y me iba a bajar esta chavala, tan guapa, me iba a bajar el bocata. Y la tercera vez le dije, bueno, yo también voy, no me acuerdo cómo se llama el maestro. Digo, yo también voy castigado. Y dice, no, tú hoy te vas para tu casa. No sé, me fastidió el plan. No sé lo que pero hice. eso no era una gamberrada, ¿no? Eso Ahora, es lo que alguna hacíamos, cosa. ¿sabes qué? Cuando el maestro se enfadaba, solía tirar de las orejas, tirar del pelo de aquí, y cuando se enfadaba mucho, nos castigaban estar con los brazos en cruz
mirando contra la pared y nos ponían libros y que no bajáramos. Pero una de las cosas que me acuerdo es que cuando hacíamos algo nos decía, pon la mano. Entonces tenían una regla de aproximadamente unos 50 o 60 centímetros, una regla, que era la clásica regla, pero de madera. No había reglas de plástico. Pon la mano, poníamos así la mano, y el maestro levantaba y te sacudía, pero nosotros tampoco éramos tontos. Y cuando veíamos que bajaba la regla, quitábamos la mano. ¿Qué pasa? Que teníamos el pupitre allí y muchas veces la regla se partía. Entonces cuando te agarraba de aquí o te agarraba de aquí, y éramos tan tontos que luego le llevábamos unas varas de olivo, la más bonita que encontrábamos, se la regalamos al profesor, al maestro. Para que atizase. Era increíble. ¿Con cuántos años empezasteis a trabajar? Pues mira, yo en verano, yo estaba en el cole, pero en verano mi madre tenía mucha ilusión para que yo aprendiera a coser y me metió en una boutique que se llamaba Oniren, luego le cambiaron el nombre, creo que sigue existiendo, en la calle Garibay, que se llama, creo que se llama ahora Cristina, pero se llamaba Oniren. Y ahí para que aprendiera a coser, pero como no me gustaba, yo siempre me ofrecía para llevar en unas cajas así grandes que se llevaba la ropa a la gente de mucho dinero, que se hacían la ropa a medida y en aquella boutique. Y ¿sabes lo que hacía? Me daban 2,50 para autobús, 2 pesetas con 50 céntimos. Y yo, para ahorrarme ese dinero y tener un poco de dinerito para el fin de semana, iba a toda velocidad con mi caja, con el cajón aquel, corriendo hasta la casa que fuera. Entregaba el vestido, a veces me tenía que llevar la caja, a veces no, pero generalmente me tenía que llevar la caja ya vacía, pero había que llevarla, que pesaba lo suyo. Y otra vez corriendo a la tienda, y siempre me decían, ¿a ti, tú por qué tardas tanto? Primero porque no me apetecía nada sentarme a coser, porque no me gustaba, pero sobre todo porque así me ahorraba el dinero del autobús y ya tenía para el fin de semana. ¿Y tú? Yo empecé a trabajar con 14 años. Ni el director del colegio, ni mis padres querían que fuese a trabajar, querían que siguiera estudiando. Y el director le insistió mucho porque me decía que no deje de estudiar, convencerlo, porque vale mucho para estudiar. Pero yo había visto que en mi casa hacía falta el dinero. En el último libro que me publicaron, que el Aita y la Ma tienen una copia, allí digo que al final opté por el trabajo porque era una forma de colaborar en casa. Y empecé con 14 años. Desde los 14 años hasta los 20, que ya estaba trabajando y trabajaba bien, y era oficial, todo el dinero que cobraba, absolutamente todo, cobrábamos semanalmente, y se entregaba en casa. No me quedaba con nada. Y mi madre me daba algo para el fin de semana, pero se quedaba en casa. Y cuando al final, con 20 años, casi 21, le dije a mi madre que nos íbamos a casar, entonces me dijo, bueno, te quedas con el dinero, pero me tienes que dar tanto para la ayuda de la casa. O sea que hasta los 20 años aproximadamente no dispuse de dinero. Yo con 15 años, pero bueno, siempre estábamos ayudando en casa. Con eso que tenían almacén y eso, pues siempre había que ayudar. Pero ya dejar de estudiar y empezar a trabajar con 15 años. ¿Y en qué trabajabas? Ayudando. Pues teníamos tienda de género, de punto. Dos tiendas. Bueno, primero fue una, luego la segunda se puso más tarde. ¿Y tú, Aitona? Pues yo recuerdo que a los 10 años, de 10 a 11, estuve de Morroy en Zarauz. Por lo tanto, yo he estudiado en la escuela hasta los 9 años, más no. De 9 a 10, un año entero, Se pusieron de acuerdo mi madre y el tío de Zarauz. Era un caserío y allí aprendí a ordeñar, no, pero a recoger todo, coger la leche, ir a la calle de Zarauz, repartir la leche encima del burro, O sea, el burro tenía 2 cestas. Allí en cada cesta, pues supongo que tendría 4 marmitas. Yo todavía ni sé cómo podía a los 10 años sacar del burro de arriba
una marmita que pesaría a lo mejor 15 kilos y entregar en el tercer piso, en el segundo piso. O sea, había que repartir la leche, pues era el mantenimiento de la familia de mi por tío. las casas. Se entregaba la leche del caserío, así, tal y como es. Lo que sobraba me ponía en la esquina de Zarauz, donde era lo que hoy día también sigue siendo la plaza de mercado. El mercado. La plaza de mercado. Me quedaba en la esquina echando leches, vendía yo la leche. Echando leches. Cogía el burro y venga, a casa. ¿Y el dinero que conseguíais era para la familia? Claro, para el tío. Claro. ¿Las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres? No. ¿En qué se notaba? ¿Se notaba mucho? ¿En qué se notaba? Bueno, te casabas y no podías tener, o sea, no podías tener una cuenta corriente a no ser que el marido te diera permiso. Pues, o sea, había cosas, sí, que no tenías derecho a ellas. ¿Y para trabajar también le teníais que pedir permiso? Para trabajar, como he trabajado con él, no le he tenido que pedir permiso. Hablas de mí. Sí, claro. Yo cuando me casé ya me puse a trabajar con... ¿Y cómo os conocisteis? Ah, en un baile, en la en Perla. en un bailongo. En la Perla en de la Perla. Donosti. Era un baile. Me dice un amigo, he bailado con una chavala muy guapa. ¿Así? A ver quién es. Me acompaña, vamos. Ah, vale. Y allí fui yo. Como un perrito detrás de ella. ¿Qué? ¿Bailamos? Pues sí. Y me gustó tanto que me quedé con ella. ¿Y ¡Flechazo! en vuestra vida a qué os habéis dedicado? ¿A qué nos hemos dedicado? Sí, que... A gandulear. A fabricar muebles de cocina. A vender muebles de cocina. Oh, madre mía. A construir pabellones. Bueno, eso más tarde sí. Yo con 36 años dejaba a mis hijas en la Icástola y me iba a estudiar diseño de interiores. Me saqué la carrera teniendo ya 4 hijas. Y bueno, pues... Yo le decía, y luego y continuado trabajando. Y yo le dije, pero ¿para qué quieres un título si no hace falta? Y luego no lo fui a buscar. Y después resulta que, Se quedó ahí perdido. que No esta sé buena dónde está. señora no ha ido ni a Zaragoza para recoger el título. No, tenía que recogerlo en Donosti, pero no sé qué pasó, que no fui. O sea, estudiaste Y sí, y luego... saqué el título, Sí. pero no lo fui a recoger. No le hacía falta. ¿Y con cuántos años tuvisteis vuestra primera hija? A los, Yo tenía yo 27 años. Yo 30. Nos casamos en agosto del Yo me- 69 Yo me casé con 26 años y yo con 29. y a los 27 tuve la primera. A los 28 la segunda y a los 29 la tercera. Me has preguntado cómo empezamos los negocios. Yo me puse por mi cuenta a los 24 años, Antes de casarnos. antes de casarnos. Sí, él ya trabajaba. Y me fue así para arriba. Yo no quería trabajar para nadie más. Todos me querían pagar más, pero no me daban lo suficiente. No me conformaba. Yo voy a probar. Y ahí estamos. ¿Y vuestra vida ha sido como la imaginabais o...? Yo sí, yo soy feliz. Tengo que aguantarme muchos veces, Apártate, no me has cerrado el frigorífico, Me has dejado el grifo abierto me has y se dejado ha el ido grifo por ahí. abierto. Y yo- Apaga las luces. Y yo le digo, apaga la luz. Y tú también, ¿eh? Sí, dejamos las luces encendidas. O sea, tú cuando te cases no hagas estas chorradas. Bueno, pero Le das un sopapo y ya eso está. ocurre ahora que somos mayores y se nos olvida todo. Bueno, No. Kira y yo dejamos las luces encendidas también. ¿Y A ver, ¿qué cosas? habéis logrado todo lo que
queríais? Bueno, yo no sé si he logrado todo lo que... Yo es que tampoco me he puesto una meta. Quiero llegar a ser esto. Lo que sí quería era tener... o sea, trabajaba de diseñadora, pero no tenía título. Entonces yo lo que quería era tener El título. mis estudios y mi título. Sí. Y eso lo conseguí. Eso sí. Sí, Y he ella se trabajado. conformaba con el título. Y a mí los títulos me sobran. A mí la tela marinera. Lo demás no me sirve. ¿Y crees que has conseguido lo suficiente? Me ha costado lo mío, pero sí. Pero sí, tenemos... No me puedo quejar. No nos podemos quejar, no. Con la ayuda de la familia, los yernos, las hijas. ¿Y cuándo comprasteis vuestra primera casa? En el año 69. Sí, antes de compré. casarnos. La compré con mi dinero y le regalé a mi novia. Lo puso a mi nombre. ¿Qué te parece? Eso es una confianza. Hombre, claro. No, puedes pensar que le puse a su nombre para conquistarla. No, me puso a mi nombre. No es así. Pero yo tenía que haber sido más lista y darle la patada y quedarme con la casa. Pero no lo hice. Hoy no se te ocurra hacer esto que hice yo. Ahora no se puede hacer eso. Bueno, ahora son separaciones de bienes. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. ¿Y ¿Qué más? ya está? Ya está, ya Si está. tenéis algo que queráis contar, Ay, madre. No. Pues no recuerdo yo así. Nada, que la Itxona ha sido siempre muy formal. Para las vistas.